Bienvenidos, estimados estudiantes, a la tutoría virtual 4 de planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. Antes de presentar la agenda, quiero dar algunos avisos. Como siempre, la grabación de la tutoría la pueden ver en la pestaña de las tutorías virtuales en la plataforma. La tutoría de repaso 4 en relación a esta tutoría será el jueves 20 de diciembre de 7 a 8 p.m. con el mismo enlace de la tutoría. La evaluación final comprende los contenidos de la unidad 4 y 5 y es este sábado 22 de diciembre. La tutoría de repaso siempre se hace con el mismo enlace de la tutoría virtual y revisar las rutas de aprendizaje y las instrucciones y fechas de entrega de las tareas correspondientes a esta unidad. Quiero presentar la agenda, el saludo, que hace un momento lo hice, la presentación de agenda a trabajar. Comentarles que como hemos hecho en las tutorías anteriores, esta tutoría también presenta 4 bloques de contenido. Al final de cada una de ellas se presenta una pregunta, la cual usted tiene que responder y enviar posteriormente a la plataforma. La resolución de dudas administrativas o académicas se abordan si hubieran estudiantes conectados al final de la tutoría. La propuesta de esta tutoría es la siguiente. Como el primer bloque vamos a abordar el concepto, los principios y la característica de la evaluación. Comentarles que, y de bien cierto es que cuando hablamos de evaluación, estamos hablando o pensamos que la evaluación se hace al final de alguna unidad didáctica, alguna temática o al final de un curso. Y al hablar de la evaluación también quizás nos ubicamos en aquellos instrumentos que solo recogen información de los estudiantes y que se miden de forma numérica, es decir, las pruebas objetivas, pruebas de ejecución, pruebas escritas u orales, etcétera. Entonces, al hablar de evaluación, quizás se nos vienen a la mente esas dos cosas. Evaluar al final y los instrumentos que solo recogen información que se pueden medir numéricamente, pero realmente la evaluación es un proceso que contribuye a mejorar la calidad del sistema educativo y específicamente del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta mejora requiere de información útil y válida para la toma de decisiones, en consecuencia implica asumir una nueva visión de la evaluación. En esta definición, y es que dice que la evaluación es un proceso, es decir, es un proceso que se debe de evidenciar en los 3 momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, al inicio, durante y después, ¿verdad? O al final de las actividades que se proponen. Así como también dice que esta evaluación nos va a dar información que va a ser útil y válida para posteriormente tomar decisiones, esas decisiones con el fin de mejorar la práctica educativa que favorezca consecuentemente al aprendizaje de los estudiantes. Entonces, todo esfuerzo de evaluación o de aplicación de instrumentos es para obtener información sobre el avance de los estudiantes en el área cognitiva, psicomotora y afectiva, y esa información, como decía, nos va a llevar a la toma de decisiones. La evaluación, dice, es parte indispensable porque es la herramienta que tienen el docente y los estudiantes para darse cuenta del grado de avance del proceso de enseñanza y aprendizaje. Debe estar presente desde el inicio del planeamiento didáctico, acompañándolo en su desarrollo y final, es lo que anteriormente mencionaba. Decirles también que la evaluación no solamente es para los estudiantes, sino que evaluamos también al docente. Hay dos palabras que nosotros ocupamos mucho en nuestro quehacer pedagógico y es la palabra evaluación y la palabra medición.
Tendemos a utilizar esas dos palabras como sinónimo, pero realmente hay una diferencia en esos dos conceptos. Quiero abordar primero el concepto de evaluación y luego establecer una diferencia entre los conceptos. Autores como Daniel Stufle-Beam consideran que evaluar implica enjuiciar sistemáticamente la valía o el mérito de algo. Norman Gronlund expresa que la evaluación incluye, además de las descripciones cuantitativas y cualitativas, juicios valorativos sobre el comportamiento y el accionar de los estudiantes. Fernando Carreño considera que la evaluación es la acción de juzgar a partir de cierta información desprendida de la realidad valorada. María Casanova, por su parte, considera que la evaluación consiste en formar juicios de valor acerca de una situación basadas en la información de una serie de datos confiables y válidos, obtenidos mediante un proceso sistemático. Julián de Zuviría, Samper y Miguel Ángel González Castañón conceptualizan la evaluación como la formulación de juicios de valor sobre diversos elementos, por ejemplo, objetos, seres o fenómenos, con el fin de orientar las acciones futuras y en relación con la evaluación educativa. Indica, por tanto, que la evaluación educativa consiste en formular juicios de valor acerca de los procesos de formación de los estudiantes para orientar las acciones educativas futuras. En la definición de estos 5 más autores, hay diversos elementos que cada uno de ellos incluye a su definición, pero hay una característica o hay una palabra que la evidenciamos en las 5 definiciones y es la emisión de juicios de valor. Estos juicios de valor son las que se hacen a partir de la obtención de la información que provienen de la aplicación de los instrumentos, de los diferentes instrumentos de evaluación. Además, comentarles que no solamente existen instrumentos de corte cualitativo, sino que existen instrumentos de corte cualitativo que nos permite observar el avance de los estudiantes también en el área emocional o afectiva y en el área psicomotora. Estos instrumentos son adecuados para evaluar a los estudiantes en estas áreas. Entonces, es indispensable que la evaluación sea amplia, ya que es acompañada o debe de acompañarse durante en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe, por tanto, utilizarse diferentes instrumentos de corte cualitativo y cuantitativo, ya que al evaluar no solamente se debe evaluar el área cognitiva del estudiante, sino que también el área psicomotora y el área afectiva. Bueno, y de los conceptos anteriores se permiten deducir los elementos que componen el término de evaluación. Estos son, que es la emisión de un juicio de valor, es lo que mencionaba anteriormente, sobre qué se emite el juicio de valor, sobre los procesos de formación del estudiante tomando como referente los objetivos fijados. ¿Para qué se emite el juicio de valor? Para orientar las acciones por tomar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, en estas 5 definiciones se pueden identificar estos 3 elementos que se definen ampliamente en las siguientes láminas. El número 1 es la emisión de un juicio de valor. Este juicio de valor posee gran incidencia sobre el educando, por ello debe hacerse de manera responsable y cuidadosa, con la conciencia de que puede ser falible, por lo que para disminuir esa falibilidad tiene que sustentarse en un proceso que brinde la información necesaria para formularlo. Por tanto, ¿cómo debe de ser este proceso? Debe de ser sistemático, es decir, ordenado, persistente, metódico, también riguroso, es decir, debe tener bases sólidas, además ser minucioso para que la información que aporte sobre el sujeto de la evaluación sea válida y confiable, es decir, sobre los docentes o quien lleve a cabo el proceso de evaluación, cae la responsabilidad
sobre qué hacer con los resultados que se obtienen de la aplicación de los diferentes instrumentos. Por tanto, el fin de la aplicación de la evaluación, además de medir el grado de conocimiento de los estudiantes o el avance de ellos en el proceso de aprendizaje, también permite emitir juicios de valor. Entonces hay una responsabilidad en lo que se hace con esta información. Existen diversas maneras de llegar al conocimiento del objeto de la evaluación. Algunas de ellas, dice, serán mediciones cuantitativas o valoraciones cualitativas, observaciones, registros de información o anecdótico, es decir, todo aquello que pueda aportar datos confiables y válidos para respaldar el juicio de valor que deba emitirse. ¿Sobre qué se emite en el juicio de valor? Debe existir un punto de referencia a partir del cual comparar los resultados obtenidos, y eso lo dan en primera instancia los objetivos propuestos. De la respuesta a las preguntas anteriores dependerán los objetivos que se fijen para las distintas etapas del planeamiento didáctico. Son los elementos de referencia las conductas observables al inicio de una actividad o de un proceso y las que se evidencian en momentos posteriores y finales, o el logro de un estudiante comparado con el del grupo general. Veamos que el juicio, en esta lámina podemos ver sobre qué se emite el juicio de valor. Realmente todo gira alrededor del estudiante. Pero hablando siendo este el objeto de evaluación, se deben de considerar las diferentes dimensiones que están relacionados al proceso de aprendizaje de cada uno de ellos, acerca de las conductas, acerca del conocimiento, del desarrollo de las competencias, de la aplicación de los conocimientos adquiridos, etc. Entonces, los instrumentos deben de ser diversos, por tanto, y lo que yo mencionaba anteriormente, pueden permitir la obtención de información cuantitativa o cualitativa. En el ámbito cuantitativo, existen diferentes escalas de medición para establecer dónde se sitúa un estudiante, con base en el rendimiento obtenido en una prueba escrita, oral o de ejecución. En el campo cualitativo se comprobará el avance que muestra el estudiante con base en modificaciones en los ámbitos cognitivos, afectivos o psicomotores, tomando como referencia las observaciones, los registros anecdóticos, entre otros. En otras palabras, en estos dos párrafos vemos los diferentes instrumentos que se pueden utilizar, qué es lo que pueden registrar cada uno de ellos, dependiendo de la finalidad de la aplicación del instrumento y de qué tipo queremos que sea la información, cualitativa o cuantitativa. ¿Para qué se emite el juicio de valor? Se refiere a la finalidad para la cual evaluamos. Es lo que nos permite tomar decisiones que orienten el proceso de enseñanza y aprendizaje, determinar el cumplimiento de los objetivos, reformularlos si fuera el caso, tomar rutas alternativas, enmendar lo que demostró ser ineficaz e ineficiente para lograr los propósitos establecidos. En otras palabras, los juicios de valor nos van a permitir poder reorientar el proceso, de tal manera que si algo no funciona, podemos modificarlo y orientarlos para que en esta mejora o en estos ajustes que se hagan en el planeamiento didáctico nos lleve al alcance de los objetivos propuestos con éxito. Veamos entonces el concepto de medición. Ya en las láminas anteriores vimos el concepto de evaluación, pero veamos ahora qué es medición en el campo educativo.
Se le ha definido como la determinación del grado en que un objeto contiene una característica o atributo específico mediante la comparación de esta con una unidad preestablecida. Este es el concepto general, pero en el campo de la educación es necesario recalcar que el atributo medido no es la persona, que no se debe afirmar que un estudiante sea malo o bueno por el rendimiento obtenido bajo esta técnica. Es muy riesgoso, es muy quizás apresurado considerar o etiquetar a un estudiante malo o bueno de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de un instrumento. Recordemos que se está hablando que la evaluación debe, número uno, ser evidenciada en todo el proceso de aprendizaje del estudiante. Dos, deben de obtenerse información desde diferentes perspectivas de lo que el estudiante hace dentro del aula en el desarrollo de una temática o en el desarrollo de las actividades. Entonces deben de considerarse muchos factores y diferentes dimensiones en el actuar del estudiante. Además, debe utilizarse diferentes instrumentos para poder obtener información confiable. Entonces, si la evaluación la hacemos hasta el final y solamente utilizamos como un único recurso las pruebas escritas, por ejemplo, recordemos que a veces nosotros como adultos también bajo presión no respondemos igual que cuando no tenemos la presión de una prueba que sabemos que, por ejemplo, tiene una alta ponderación, que una nota nos define si somos malos o buenos. Entonces ya esa es una gran presión que los estudiantes tienen. Entonces por eso es necesario que haya diversos instrumentos en diferentes momentos para poder recoger toda la información que permita luego poder evaluar al estudiante de una manera más objetiva y más completa. María Isabel Corella Espinosa, Hilda Álvarez Aguilar y Mario Membreño proponen en la evaluación de los aprendizajes que la medición consiste en la asignación de números que permiten expresar en términos cuantitativos el grado en que un estudiante posee determinada característica. Es decir, es la descripción objetiva y cuantitativa de un producto que se efectúa después de haberlo comparado con un patrón, o la descripción mediante símbolos generalmente numéricos de la cuantía de lo aprendido. En base a esta definición, cuando hablamos de definición, entonces vamos a entender que estamos midiendo al estudiante cuando se aplican instrumentos de evaluación que nos va a arrojar como resultados valores o números sobre el avance del estudiante o sobre el rendimiento académico de este. De acuerdo con la definición anterior, la asignación de números para expresar el grado en que un estudiante posee una característica se obtiene mediante los resultados de pruebas escritas, orales o de ejecución. En otras palabras, en la medición se utilizan este tipo de instrumentos de evaluación, escritas, orales o de ejecución. Para que los resultados de la medición sean válidos y confiables, esta debe de desarrollarse bajo las normas y técnicas establecidas de acuerdo con sus características y finalidades. Si el proceso que conduce a la evaluación debe ser riguroso, las técnicas de medición también lo deben ser, con el fin de que hasta donde sea posible brinden seguridad al momento de tomar decisiones. Estas técnicas deben complementarse con otro tipo de referencias del campo cualitativo y que promueven a la observación de la conducta del estudiante y el análisis del entorno en el que éste se desenvuelve, hogar, comunidad, centro educativo, entre otras. En otras palabras, al medir el grado de conocimiento de los estudiantes, esta evaluación debe necesariamente e indispensablemente complementarse, dice, con otro tipo de referencias
del campo cualitativo o información de corte cualitativo sobre la conducta del estudiante, dice, y el análisis del entorno en el que éste se desenvuelve. Bueno, hay consideraciones que hay que tener en cuenta en la elaboración de los instrumentos. Entre ellos está, número 1, la coherencia con el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación exige ser coherente con los demás elementos utilizados por el docente, las estrategias didácticas empleadas, las actividades desarrolladas, el método de enseñanza, entre otros, porque solo de esa manera se podrá comprobar o verificar el logro de las metas y objetivos. En otras palabras, debe de haber coherencia en el tipo de instrumento que elegimos, cómo lo elaboramos, con las estrategias didácticas que hemos utilizado, las actividades que propusimos en las diferentes temáticas desarrolladas y el método de enseñanza. Si no existe coherencia entre la forma en que el tipo de instrumento de evaluación como este se redacte, no existe coherencia con estos elementos del planeamiento didáctico, no vamos a obtener información confiable. En algún momento el estudiante no va a poder responder de la manera en que esperamos que respondan. Por ejemplo, dice, si un docente concibe estrategias participativas para desarrollar los contenidos y pretende que los estudiantes exploren, investiguen y deduzcan el conocimiento, los instrumentos de evaluación que apliquen deben corresponder a esta forma o metodología de enseñanza. De manera inversa, si determinados contenidos han sido explicados por el docente, las estrategias evaluativas deben responder a esa situación de aprendizaje, explorando mediante pruebas escritas el conocimiento del estudiante. Entonces, la evaluación educativa debe corresponder con los objetivos y metas propuestos, con los procedimientos de enseñanza y con los contenidos. La acción de evaluación debe guiar las acciones para enmendar, modificar o fortalecer el proceso educativo. En otras palabras, la acción de evaluar no solamente es para promover o no a un estudiante, sino que también para poder tomar decisiones, para poder enmendar, dice, modificar o fortalecer el proceso educativo. La evaluación dentro del sistema educativo como un elemento de doble propósito está influenciada por los diversos elementos y componentes del proceso educativo, pero a la vez los influye, puesto que a partir de sus resultados se toman decisiones que orientan la acción educativa. Número 2. Otra consideración es la continuidad durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación debe ser continua durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, está presente al inicio, durante el desarrollo y al final de este. La evaluación formativa o intermedia es fundamental porque al docente le debe interesar, ante todo, que el estudiante aprenda y que además las estrategias usadas logren conducirlo al aprendizaje y hacia la obtención de información necesaria para, con base en ella, tomar acciones remediables. En otras palabras, la evaluación en la fase intermedia o de desarrollo del proceso de aprendizaje es fundamental, ya que a partir de esa información se puede reorientar el proceso de aprendizaje y hacer los ajustes necesarios en aquellos elementos que no están funcionando o que no están dando los resultados que esperamos en la ejecución de estos. La evaluación al final del proceso siempre se debe realizar porque es la constatación de los resultados obtenidos. Permitirá darse cuenta de cuán exitosos fueron los esfuerzos desplegados a lo largo y plantear o replantear para el siguiente procedimiento de enseñanza y aprendizaje las estrategias. Acá habla de la evaluación al final del proceso de finalización, por ejemplo, de una unidad didáctica, de una temática, o las evaluaciones que hacemos, ¿verdad?, en los centros educativos al final del año.
Otra consideración es sobre las diversas áreas de aprendizaje. La educación pretende que el estudiante se desarrolle integralmente. Por ello, además del área cognitiva, debe desarrollar las áreas psicomotriz y afectiva. Y en todas ellas debe estar presente la evaluación. En otras palabras, no toma relevancia la evaluación solamente en el área cognitiva, sino que también en las áreas psicomotriz y afectivas. Sin importar la taxonomía que se siga, la pretensión de todo acto educativo en el área cognitiva es el que el estudiante, a partir de los conocimientos adquiridos, logre niveles cognitivos más elevados para desarrollar habilidades que lo preparen de manera adecuada a tener un aprendizaje autónomo mediante el cual pueda analizar, sintetizar, deducir y elaborar nuevo conocimiento. La evaluación debe ayudar a lograr ese desarrollo, brindando la información necesaria para elegir cuáles estrategias didácticas son las más apropiadas en el cumplimiento de las metas propuestas en esta área. Por las razones anteriores, el docente puede aplicar diversas técnicas e instrumentos de evaluación, además de las pruebas escritas. El área psicomotora se refiere al desarrollo de habilidades y destrezas, desde la manipulación de objetos y manualidades hasta el desarrollo de creaciones artísticas, entre otras. En algunas asignaturas es bastante común el desarrollo de esta área, en educación física, artes plásticas, artes industriales, entre otras, las cuales están dentro de la escuela inclusiva a tiempo pleno y todavía está en proceso de su implementación en muchos centros escolares. En las asignaturas académicas también debe estar presente el cuidado por el desarrollo de esta área. Para evaluar estas habilidades y destrezas pueden emplearse instrumentos como listas de cotejo y técnicas como la observación y el portafolio, entre otros. En otras palabras, el área psicomotora debe estar presente en las diferentes asignaturas y en todas las asignaturas, y no específicamente en aquellas que hacen relación o ponen de manifiesto directamente el desarrollo de esta área o estas habilidades. En matemática, por ejemplo, se pueden, dentro de las actividades que se proponen, se puede desarrollar esta área psicomotora, por ejemplo, cuando elaboramos material didáctico, cuando construimos triángulos, por ejemplo, poliedros, cuando utilizamos el compás para poder trazar una circunferencia, cuando medimos una longitud, etcétera. Entonces, en matemática se evidencia el desarrollo de esta área en las diferentes actividades, con los diferentes instrumentos que el estudiante usa o debe usar para la realización de dichas actividades. En el campo del área afectiva se incluyen las actitudes, los valores, los intereses, los hábitos, aspectos que deben estar presentes en todo planeamiento didáctico, los cuales, al igual que los conocimientos, deben evaluarse. Es lo que yo decía hace unos momentos, que no solamente toma relevancia en la evaluación el área cognitiva, sino que también el área afectiva y psicomotriz. Deben estar en consonancia con lo establecido en el planeamiento, con el sistema educativo y con las expectativas institucionales y del docente. Al igual que en el campo cognitivo, la evaluación en el área afectiva debe ser continua durante todo el proceso. Este principio evaluativo es de vital importancia porque enfatiza en el desarrollo integral del estudiante y hace de la evaluación una poderosa ayuda para tomar decisiones, replantear las metas propuestas y aplicar las acciones correctivas que nos desvían de las metas educacionales fijadas para los docentes. Finalizo el primer bloque en estos momentos y acá se plantea la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre evaluación y medición? En base a la teoría y en base a la explicación sobre esta teoría, pueden responder a esta pregunta. También tomar como referencia el texto completo de la unidad número 5 de planeamiento didáctico.
El segundo bloque se refiere y acá se aborda la rigurosidad en la construcción de técnicas e instrumentos para la obtención de la información. La rigurosidad en la construcción de técnicas e instrumentos es una de las condiciones indispensables que debe de reunir los instrumentos y en la selección de las técnicas, ya que, como hemos visto, a partir de estos instrumentos es que se obtiene toda la información que debe ser confiable y válida para la toma de decisiones. Así poder orientar o reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que la evaluación cumpla a cabalidad su papel, debe contar con información oportuna, válida y confiable. De ahí que los instrumentos que se utilicen para ese propósito deben de ser construidos con rigurosidad. De esta forma, los resultados que de ellos se deriven serán válidos y confiables. En la medida en que la evaluación nos provea de información válida y confiable, se podrán sustentar con mayor seguridad las decisiones por tomar. La confiabilidad se refiere a la precisión y consistencia de los resultados de una prueba. Es decir, si se aplicara la misma prueba al mismo grupo, en diferentes momentos debería arrojar similares resultados en todas las aplicaciones efectuadas. Entonces se diría que la prueba ha medido con precisión y consistencia. Esto en relación a la confiabilidad. Pero la ambigüedad en la elaboración de las preguntas es uno de los elementos que más atenta contra la fiabilidad de los resultados. Entonces hemos de tener cuidado al momento de elaborar las preguntas de tal manera que no exista ambigüedad en ellas. Otro elemento por considerar es el muestreo de los contenidos, es decir, la selección de los contenidos a evaluar. Este debe ser lo suficientemente amplio para incluir en el instrumento de medición la mayor parte de los contenidos reflejados en el número de reactivos, ítems, ejercicios que contenga el instrumento. Cuanto mayor sea el número de preguntas que contenga una prueba, mayor será el grado de confiabilidad. Uno de los instrumentos que nosotros podemos auxiliarnos es la tabla de especificaciones, que ofrece el detalle de los objetivos y contenidos desarrollados, y el docente así se asegurará de incluir en la prueba la mayor cantidad de contenidos relevantes, especificando el número de lecciones empleado para cada uno de ellos, lo cual da una pauta de la relevancia dada a cada contenido dentro del proceso de enseñanza. Esta tabla de especificaciones se ve detalladamente en la asignatura de evaluación de los aprendizajes, que es la que continúa después de esta asignatura. Así que solo mencionarles que la tabla de especificaciones es una tabla en donde se deja de manifiesto los objetivos que se van a evaluar, los contenidos, cuáles contenidos toman más relevancia, quiénes siguen después, y así hasta llegar a los contenidos donde no tienen mayor relevancia, y así es el número de preguntas que se asigna para cada uno de los contenidos. Número 1 y número 2 deben de ser de diferente nivel de complejidad o dificultad. Así que todo esto que mencionen las tablas de especificaciones se deja de manifiesto, donde se especifica todos estos elementos que menciono. Siempre habrá un error en la medición debido a múltiples factores propios del instrumento y de las situaciones que presenten los discentes en el momento de ser aplicado el instrumento. Ninguna prueba es perfecta, por lo que es fundamental tener presente que la medición es un aspecto de la evaluación y que la promoción de un estudiante no debe depender exclusivamente de las calificaciones obtenidas mediante este procedimiento. Pues en el proceso de enseñanza-aprendizaje
entran en juego una serie de factores que el docente debe tener en cuenta para calificar, es decir, para emitir el juicio de valor acerca del trabajo por realizar. Según Julio Pimienta, la validez responde a la pregunta: ¿estaremos evaluando lo que pretendemos evaluar? Y es precisamente porque muchas veces los instrumentos mediante los cuales se obtiene información están construidos de tal manera que no permiten obtener información que se necesita sobre el aprendizaje impartido. Es de vital importancia que el educador, al diseñar un instrumento de medición, valorice exhaustivamente los contenidos que se han incluido en el proceso de enseñanza. En otras palabras, no es correcto y atenta contra el avance o la información que se obtiene acerca del aprendizaje de los estudiantes cuando no se elabora primeramente las tablas de especificaciones. Ese es un riesgo de no elaborar, dejar contenidos afuera o incluir contenidos que no se han dado o evaluarlos bajo una metodología que no se utilizó. Entonces es necesario que el docente haga una valorización exhaustiva, dice, sobre los contenidos que se han incluido en el proceso de enseñanza y que han de ser evaluados. También obtener la información pertinente del objetivo estipulado es, según Tembrink, parte consustancial del concepto de validez, porque permiten sustentar de manera correcta el juicio de valor. De nada valdría que la prueba proporcionara resultados confiables si estos carecen de validez. Ello significaría que no se está midiendo el aprendizaje deseado y puntualizado en los objetivos y el planeamiento didáctico. Pero, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta para asegurar resultados válidos a partir de la medición? Primero, seleccionar los aprendizajes esperados en el proceso de enseñanza del periodo de que se trate. Luego, hacer que un muestreo de contenidos refleje esos aprendizajes esperados, priorizando aquellos en los cuales se ha enfatizado más en el proceso. Este sería como un criterio para poder determinar la relevancia de los contenidos dentro de la tabla de especificaciones, y eso determina el número de preguntas y así como también el nivel de dificultad que se le asigna a cada ítem. Bueno, la tabla de especificaciones es una de las formas de asegurar resultados fiables. Este procedimiento también puede ayudar a obtener a la vez resultados válidos. Por esa razón se puede afirmar que si los resultados de una prueba son válidos, también serán confiables. Respecto a la contribución al desarrollo integral de los estudiantes, ¿de qué manera la evaluación puede ayudarle en su desarrollo integral? Bueno, favoreciendo la realimentación de su aprendizaje. Es la herramienta con que cuenta el docente y el estudiante para conocer la situación del segundo en el proceso e indica si va bien encaminado los aspectos que debe de reforzar y hacia cuál área orientar su mayor esfuerzo. Por eso es esencial que el docente utilice adecuadamente los resultados de la evaluación, que esta debe ser continua y coherente para mejorar el aprendizaje. El docente tiene la obligación de tenderle la mano al estudiante para ayudarlo a superar él o los obstáculos que dificultan su aprendizaje y por ende su desarrollo como ser humano. En ese esfuerzo ambos crecerán. El éxito de los discentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser una de las metas esenciales del quehacer educativo. Entonces, es obligación del docente ayudar al estudiante para que él supere los obstáculos que él tiene y que dificultan el aprendizaje. Es cómo ayudarle, a dónde ayudarle. La ayuda debe ser oportuna. Todas esas decisiones él la toma, como he mencionado hace unos momentos, a partir de la información obtenida de la evaluación. En ese esfuerzo ambos crecerán.
es decir, docentes y estudiantes. Los estudiantes porque avanzan en su aprendizaje y como docentes crecemos porque vamos mejorando nuestro quehacer pedagógico. Bueno, y el éxito de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser una de las metas esenciales del quehacer educativo y como docentes. Finalizo el segundo bloque con la siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer el docente en la realidad de su práctica cotidiana para tratar de que los instrumentos de medición que utilice tengan resultados confiables? La respuesta a esa pregunta la pueden obtener a través de la reflexión y el análisis de la lectura de este bloque de contenidos. El tercer bloque son las características de la evaluación. La evaluación tiene ciertas características, entre las más relevantes se encuentran las siguientes. 1. Informa sobre el funcionamiento de los diferentes componentes curriculares. Es una aliada indiscutible en la orientación y reorientación del planeamiento didáctico y del proceso de enseñanza y aprendizaje. También debe aplicarse en los diferentes momentos de desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es indispensable la continuidad para iniciar, desarrollar y finalizar el desarrollo de la evaluación. En este sentido surgen las funciones de la evaluación, la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Cada una de ellas ofrece información en diferentes momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje para mejorarlo. También la evaluación contribuye al mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando el proceso de recolección de información se ha desarrollado de manera rigurosa y científica, cuidando la construcción y aplicación de los diferentes instrumentos de medición o verificación, los resultados obtenidos válidos y confiables se deben utilizar para mejorar, modificar y reforzar aquellos aspectos del proceso que contribuyan a incrementar la eficacia y eficiencia del proceso de enseñanza y aprendizaje. También la evaluación se utiliza para la toma de decisiones para proporcionar información confiable y válida. Para fundamentar la toma de decisiones, la información obtenida debe ser válida y confiable. Así, el juicio de valor que se emita corresponde a la realidad de lo que se evalúa. De lo contrario, se caería en el error de tomar decisiones equivocadas que perjudicarían y distorsionarían el proceso educativo más que a beneficiar. También es una acción que se debe caracterizar por la transparencia. Autores como Elena Barber incluye esta característica de la evaluación entendiéndola como la necesidad de que los estudiantes estén informados de la forma en que serán evaluados por el docente y de los resultados obtenidos, así como de la corrección de los errores cometidos. Bueno, en relación a las características relevantes de la evaluación, no voy a detenerme a explicar porque prácticamente lo he venido diciendo en las láminas anteriores y están resumidas en estas características. La evaluación cumple ciertas funciones según el momento en que se aplique y el propósito para el cual se emplea. Pues dependiendo de estas circunstancias puede ser que se utilice para determinar cuál es el estado del estudiante respecto del aprendizaje que se quiere transmitir, por lo que se aplicará al inicio del proceso de aprendizaje. Sin embargo, tendrá una función diferente si se desea conocer el avance del aprendizaje o si se cumplieron los objetivos establecidos al final del proceso. En este párrafo, en este último bloque, habla de las tres funciones de la evaluación. Diagnóstica es la que se realiza al inicio. Está la evaluación formativa, que es para determinar el avance del aprendizaje de los estudiantes. Y esto se puede hacer durante y al final del proceso. Está también la función de la evaluación, que es la función sumativa, que es la que se realiza al final del proceso.
La función diagnóstica. En la práctica generalizada llamamos evaluación diagnóstica aquella que se hace al inicio de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero ¿cuál es la razón de incluir en el planeamiento didáctico una evaluación diagnóstica? Hilda Taba lo planteó así. El diagnóstico es el primer paso de la evaluación, ya que establece puntos de referencia acerca de la situación inicial de los estudiantes. La evaluación diagnóstica es requisito indispensable al inicio del planeamiento didáctico, porque le permite al docente identificar si los estudiantes poseen las condiciones que el nuevo aprendizaje les demandará. En cuanto a conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes, asimismo puede reconocer si los discentes poseen el dominio sobre algunos aspectos o facetas del aprendizaje que planea transmitir. En otras palabras, con evaluación diagnóstica detectamos los conocimientos previos, las habilidades necesarias que el estudiante debe de poseer para poder construir el nuevo conocimiento. Orienta el planeamiento, permite reformular los objetivos y las estrategias planeadas, así como agregar nuevos elementos, objetivos, actividades, materiales, entre otros. Recordemos que el planeamiento didáctico se realiza antes de desarrollar la temática. Por tanto, la evaluación diagnóstica nos va a permitir reformular los elementos de este planeamiento, ya que solamente en la ejecución y en la faceta de la evaluación diagnóstica nos daremos cuenta a dónde es necesario hacer ajustes en la planificación didáctica para esa temática que se desarrolla. El docente puede obtener información empleando pruebas escritas, orales o de ejecución, observaciones y en general toda aquella técnica que le permita obtener información válida y confiable para tomar las decisiones pertinentes. También puede emplear otras técnicas y estrategias y recabar información de diversas fuentes, de los padres de familia, de otros docentes, de las calificaciones anteriores y al igual que de entrevistas o encuestas que le den un panorama bastante amplio del estudiante. La evaluación diagnóstica exige tomar acciones remediales antes de iniciar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Obviar esta evaluación o quedarse solamente con los datos recolectados sin tomar decisiones llevará muy posiblemente al fracaso. Otra de las funciones de la evaluación es la función formativa. La evaluación formativa es la que se realiza durante el proceso de enseñanza y aprendizaje para orientar la toma de decisiones respecto de las situaciones que se van presentando en dicho proceso. Según Corella, la evaluación formativa brinda información para afirmar, modificar y desechar decisiones tomadas sobre las acciones didácticas, a la vez que permite identificar las características del funcionamiento del grupo. Con evaluación formativa, el docente puede darle un trato remedial a los errores que se detecten y puedan obstaculizar el aprendizaje, por lo que ayuda a su consolidación. En el proceso de obtener información para cumplir el propósito de la evaluación formativa, el educador debe emplear diferentes técnicas y no recurrir únicamente al examen escrito, porque puede convertir la evaluación formativa en una de carácter sumativo. Hay que tener cuidado en esta situación. Cada docente, de acuerdo con su creatividad, con los recursos con que cuenta, el tiempo de que dispone y las características del grupo, entre otros aspectos por considerar, puede planear diferentes actividades que le permitan darse cuenta de la situación de sus estudiantes en relación con el aprendizaje esperado y actuar en consecuencia. Otra de las funciones es la función sumativa. La función sumativa es la más utilizada en el sistema educativo y también la más conocida, pues es la que se aplica al finalizar una unidad o un curso y permite determinar la medida en que se lograron los objetivos propuestos. En la obra que se titula Evaluación de los aprendizajes, aporta lo siguiente:
La evaluación sumativa es una acción después de que se preocupa de dar un juicio del trabajo del aprendizaje en relación con algo fijo, mediante la comparación de los objetivos y los resultados. Pero dicho juicio no da pistas o información suficiente sobre las necesidades de ajuste y cambio para que el estudiante llegue a las metas propuestas no alcanzadas, aparte de que no contiene ya la oportunidad de recuperar las eventuales deficiencias de aprendizaje como sucede en la evaluación formativa. Y esto de la falta de oportunidad para recuperar las eventuales deficiencias porque se hace al final. La evaluación sumativa, llamada también acumulativa, de productos o de resultados, faculta al educador a otorgar una calificación mediante la cual se certifica el aprovechamiento del estudiante, la cual se certifica el aprovechamiento del estudiante, aprobó o reprobó una unidad, un trimestre o el curso lectivo, pero también debe impulsar la revisión del programa o planeamiento aplicado para modificarlo o desecharlo si fuera el caso. En otras palabras, a través de o a partir de los resultados de la evaluación sumativa, se puede impulsar, como dice acá, la revisión del programa o planeamiento aplicado, ya sea para modificarlo o para desecharlo. Finalizo el tercer bloque con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón de incluir en el planeamiento didáctico una evaluación diagnóstica? Bueno, en la teoría y en las láminas anteriores está explicada las razones por las cuales se debe de realizar una evaluación diagnóstica, analice y sintetice y elabore un análisis para poder dar respuesta a esta pregunta. Entramos al cuarto bloque y al último de esta tutoría, y es sobre las modalidades de la evaluación y las estrategias de evaluación. En la práctica de la evaluación, el docente debe compartirla con los estudiantes, quienes son los directamente afectados por los juicios de valor que se emitan. La determinación de quiénes son los actores de la evaluación conduce a las modalidades que tiene la evaluación, denominadas autoevaluación, coevaluación y evaluación unidireccional o heteroevaluación. En otras palabras, la responsabilidad de evaluar no solamente puede recaer en los docentes, sino que también los mismos estudiantes pueden evaluarse entre ellos. Y de ahí que existen diferentes tipos de evaluación. La autoevaluación es la que ocurre cuando al docente se le otorga la responsabilidad de juzgar su propio trabajo. Al promover esta modalidad de evaluación entre los estudiantes, se le deben dar las herramientas necesarias para efectuarla, al igual que los propósitos que animan esta práctica con la clara intención de aprovecharla en toda su dimensión. Es necesaria la orientación del docente sobre estos tipos de evaluaciones, que son los que el estudiante realiza, porque muchas veces la autoevaluación, como la coevaluación, que ya lo vamos a ver, pierden su objetividad de aplicación cuando el estudiante se asigna solo muy buenas calificaciones, sabiendo que esos resultados el docente los va a tomar en cuenta. Entonces es necesario orientar al estudiante, concientizarlo sobre la responsabilidad de evaluarse y que debe de ser de manera objetiva, ya sea hacia sí mismo o hacia sus compañeros. Para que los estudiantes apliquen la autoevaluación, el docente debe guiarlos hacia aspectos concretos, es decir, los criterios de evaluación que puedan valorar de acuerdo con su edad, el nivel que cursan, e indicarles desde el principio los criterios bajo los cuales debe realizarse: objetivos por lograr, interacción del estudiante con el grupo y con el docente, la responsabilidad en cuanto al cumplimiento de tareas, entre otros aspectos que se pueden considerar en la autoevaluación.
Este ejercicio evaluativo también debe ser realizado por el educador como profesional que es, pues en el proceso de repensar su desempeño docente y analizar las diferentes acciones que desarrolló, tendrá la base para mejorar en el ejercicio profesional, en beneficio de sus estudiantes indudablemente, pero también en el propio. Esto quiere decir que la autoevaluación es necesario que los mismos docentes también la realicemos. La coevaluación es el esfuerzo que realizan varias personas de manera conjunta y recíproca para apreciar un trabajo determinado. A este proceso se le llama también evaluación mutua, porque brinda la oportunidad de que los estudiantes se evalúen entre ellos. Pimienta señala que la evaluación entre pares, es decir, entre compañeros, es un medio muy valioso para la emisión de juicios de valor y propone que al iniciar esta forma de evaluación se solicita emitir criterios solamente sobre los aspectos positivos de los otros, porque así se irá generando un clima de confianza y ya más avanzado el proceso se puede proceder a hacer una evaluación completa, tomando en cuenta todos los aspectos. En otras palabras, en un primer momento, y para poder orientar a los estudiantes en la práctica de la coevaluación, es necesario que solamente se evalúen los aspectos positivos, aunque aquí dice que más adelante se pueden considerar todos los aspectos, no necesariamente positivos. La coevaluación no solamente puede desarrollarse entre los estudiantes, sino también entre estos y el docente, y debe aplicarse en diferentes momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Al igual que en la autoevaluación, deben indicarse los criterios para llevarla a cabo y construir algún tipo de instrumento que facilite el proceso a los estudiantes, por ejemplo, una guía estructurada o no, o listas de cotejo, mediante las cuales los estudiantes puedan coevaluarse. La heteroevaluación es el proceso que realiza el docente en su afán de valorar el rendimiento del alumno. También a este tipo se le conoce con el nombre de evaluación unidireccional. Pimienta expresa sobre la heteroevaluación lo siguiente: la heteroevaluación es difícil porque sin dañar debemos emitir los juicios que contribuyen a la mejora de alguien más. En algunas ocasiones no son nuestros juicios los que desean recibir nuestros estudiantes. Sin embargo, con el debido respeto a su dignidad, es posible expresarle los resultados de tal evaluación. Siempre debemos tomar en cuenta que la mejora es inherente al ser humano e incluso parte de su naturaleza. En otras palabras, en la heteroevaluación, los docentes debemos de tener cuidado de no dañar la dignidad, la autoestima y generar confianza en esa evaluación a los estudiantes. Todas ellas son importantes para el crecimiento personal y el mejoramiento del rendimiento y desempeño, tanto de los estudiantes como del educador. Bueno, veamos los métodos, técnicas y estrategias de evaluación. Los métodos de evaluación se refieren a las maneras o procedimientos que el docente emplea para recoger la información de acuerdo con los propósitos de la evaluación, utilizando para ellas diferentes herramientas. De Zuviría, Samper y González Castañón indican que debe hacerse una clara distinción entre los métodos o técnicas y los instrumentos de evaluación, pues estos últimos constituyen los medios concretos para obtener los datos. Agregan que un mismo instrumento puede emplearse para dos o más métodos diferentes. La observación y las pruebas serían los métodos y la lista de comprobación el instrumento. Vemos aquí que aquí hay dos métodos con un mismo instrumento. Los métodos de evaluación utilizados deben de ser congruentes con el tipo de aprendizaje que el educador ha promovido en sus lecciones. Por ello, hay que planificarlos con suficiente tiempo, es decir, no se improvisan
no se escogen al azar, sino que debe de haber una valorización, un análisis, ¿verdad?, sobre lo que se quiere evaluar, y así escoger el mejor método para poder evaluar a nuestros estudiantes. D'Agostino indica que cuando hay improvisación se plantea la dificultad de la existencia de discrepancia entre lo que se enseña, los procedimientos y las situaciones de enseñanza a que se recurre, y las tareas que se exigen para que el estudiante demuestre lo que sabe y lo que es capaz de hacer. Otro elemento por considerar en relación con los métodos de evaluación es su pertinencia con los diferentes niveles de aprendizaje del estudiante, tanto en el área cognitiva como en la psicomotora y la afectiva. Uno de los principios de la evaluación es que ésta debe de ser variada para ajustarse a las diversas áreas del aprendizaje. Tembrick señala que el tipo de información necesaria, la cantidad de tiempo disponible y la cantidad de información precisa son importantes al decidir qué método utilizar, y agrega que al decidir cómo tener información, se debe primero escoger el método que se planea usar y luego el tipo de instrumento que sería apropiado. Apropiado también a la edad y al nivel en que se encuentran los estudiantes. Sobre las técnicas de evaluación, autores como Tembrick indican que son 4 las técnicas principales para este propósito: observación, interrogación, análisis y test, pruebas, resaltando que la cantidad de tiempo disponible y la cantidad de información precisa son importantes para decidir qué técnica usar. De Zuviría, Samper y Castañón describen una serie de técnicas que, según afirman, han sido las más comúnmente utilizadas por los docentes, e incluyen la observación, las tareas, el interrogatorio, los ejercicios y las pruebas. Pimienta agrega el portafolio y sustituye la interrogación o el preguntar por la entrevista y la encuesta. A lo citado anteriormente, para enriquecer el tema, se añaden 2 mapas conceptuales. Las técnicas de evaluación más relevantes son la observación. Esta debe ser planificada, seguir una serie de procedimientos, contar con mecanismos de comprobación y procurar la validez y la fiabilidad. Estos son 2 criterios indispensables en toda técnica y en todo instrumento de evaluación. De los instrumentos utilizados, siempre dentro de un marco de espontaneidad y creatividad. En la lámina se presenta un ejemplo de guía de observación no estructurada. Por ejemplo, las actividades para trabajar en grupo, por ejemplo, puede ser la tolerancia. En la descripción de la observación dice que se observará la capacidad del estudiante para aceptar las críticas a su trabajo, si logra continuar colaborando con sus compañeros y aportando ideas tal como lo hacía antes. Sobre la interpretación de la observación es: el estudiante logró superar la crítica, analizó sus ideas y aceptó a ampliarlas o modificarlas con el aporte de sus compañeros. Continuó trabajando con ellos sin problemas. En otras palabras, vemos en esta guía de observación no estructurada que es un ejemplo. Cada docente, en base a su experiencia y en base a lo que tiene disponible a la mano y que se adapte a lo que se quiere observar, puede tomar diferentes formatos, pero este es uno. Acá habla acerca de la tolerancia. Este es un aspecto de conducta. Vemos qué es lo que se observó y cómo se interpreta lo que se observa, que es la tercera columna. La guía de observación estructurada. Esta especifica claramente la forma en que se manifiestan las competencias o las actitudes.
Si se quiere, como en el ejemplo anterior, observar la capacidad de tolerancia del estudiante, se debe primero establecer los criterios para la observación y luego valorarlos de acuerdo con una escala numérica que represente los niveles de frecuencia. La diferencia entre la guía de observación estructurada es que en la guía de observación estructurada se escribe o se especifica de antemano lo que se desea observar o lo que esperamos observar de los estudiantes. En la guía no estructurada escribimos lo que observamos y de ahí que sacamos los elementos que hemos obtenido de dicha observación. Esa es la diferencia. En la guía no estructurada podemos escribir y nos podemos ampliar escribiendo todo lo que observamos en relación a este aspecto de actitud, pero en la observación estructurada nos limitamos exclusivamente a marcar dependiendo de los criterios de evaluación cada uno de esos aspectos observables, si es que los observamos o en qué medida los observamos. La lista de cotejo es un instrumento muy semejante en su estructura a las escalas de calificación, pues presenta un encabezado, objetivos, instrucciones, rasgos observables y criterios de valoración. La lista de cotejo, lista de control, como también se les llama, son dicotómicos. Esto es porque solamente podemos aceptar dos criterios de evaluación, es sí o es no, por eso se llaman dicotómicos. Cumple la función de ser un instrumento de revisión durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de algunos indicadores o criterios que previamente el docente definió. El propósito es verificar si el estudiante cumplió o no con lo esperado en el objetivo. Con ella se puede evaluar de forma cualitativa o cuantitativa, lo cual depende del enfoque que el docente le asigne, o también sirve para evaluar con mayor o menor grado de precisión o de profundidad. Vemos entonces un ejemplo de una lista de cotejo. Acá aparecen los criterios de valoración, es sí o es no, y de igual manera aparecen elaborar de antemano lo que nosotros esperamos observar, ¿verdad? De los estudiantes. Luego, entre otras técnicas e instrumentos, tenemos las pruebas de test, está el portafolio, mapas conceptuales, entrevistas y encuestas, y luego están las estrategias de evaluación, que son las actividades de evaluación, técnicas de evaluación y estrategias de evaluación, que son los que ustedes pueden ampliar la lectura en el material de la unidad número 5. Ahí está cada una de ellas desarrollada de una manera más amplia. Y la cuarta pregunta, y con esto finalizamos la tutoría número 4, es ¿qué aspectos debe contener el plan de estrategia de evaluación en nuestra planificación didáctica? Entonces, estas estrategias de evaluación, sobre eso es qué aspectos debe contener. Entonces, para responder a esta pregunta, igual hago referencia a la lectura que corresponde a esta última parte del bloque que he desarrollado. No hay estudiantes conectados a esta hora de la tutoría, así que voy a dar por finalizada la tutoría, no sin antes recordarles que pueden escribirme, pueden expresar sus dudas y estar pendientes, como dije al inicio, estar pendientes de la fecha de entrega de las actividades correspondientes a esta tutoría y a la unidad número 5. Doy por tanto finalizada la tutoría virtual 4, deseándoles éxitos en la evaluación del día sábado y en lo que falta de la realización y entrega de las actividades pendientes. Feliz noche y bendiciones.